Ya estamos en La Fuerza. En este programa tendremos un balance sobre la Jornada Nacional de Lucha del 8 de abril. Y también conversaremos con la compañera Sonia Cuentas, primera secretaria de la Mujer de la CGTP, con quien compartiremos un homenaje en honor al compañero Javier Alarcón, destacado dirigente universitario y dirigente del movimiento sindical y de la CGTP. Tendremos también un avance de un documental que muestra la violencia que existe en las obras de construcción civil. En esta su segunda edición de La Fuerza. Y en estos momentos estamos contando con la presencia de Stevie Ricra Pérez, dirigente del sindicato Topitop, y también que es una base de la CGTP, así como de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú. Las bajadas a base son muy importantes en este proceso a convocatoria para la acción propia de los trabajadores, en la defensa de sus derechos, en la conquista de nuevos derechos. En ese sentido, ¿de qué forma se ha trabajado como Federación Textil en las bajadas a bases? Como lo acaba de decir, la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú ha convocado a todas sus bases, 39 bases a nivel de Lima y a nivel de provincia, para poder organizarnos y luchar contra estas leyes nefastas que van en contra de los trabajadores. Esta ley del Decreto Supremo 013 que abarca los ceses colectivos y el proyecto de ley 4008. Los mismos dirigentes de la Federación hemos bajado nuestras bases sindicales y también hemos propuesto, asambleas, hemos tenido congresos y posteriormente hemos hecho foros abiertos para que la gente pueda informarse y empaparse bien del tema de lo que queremos. Es impresionante la cantidad de leyes que se viene promoviendo en el Congreso de la República, muchos de ellos propuestas del legislativo, donde se vulneran, se recortan derechos de los trabajadores. ¿Cómo afectan estas normativas que está dando el gobierno en el sector textil? Se está vulnerando los derechos laborales sin importar por más derechos que hemos ganado, como es la estabilidad. Hace unos días se han despedido a 13 trabajadores, estando ya ganado una demanda de estabilidad en primera instancia y teniendo una medida cautelar. Se ha vulnerado los derechos laborales de los trabajadores teniendo más de 10 años trabajando en la empresa, y la empresa astutamente ha tenido que estar cambiando de razones sociales. ¿Para qué? Para que ellos nunca puedan ser estables. Y te menciono el decreto supremo porque este decreto supremo facilita al empleador, despedir sin ningún, consentimiento al trabajador, por más que seas estable, por más años que tengas, simplemente por tener 3 periodos en rojo puede despedir, ¿no? Y esa es la facilidad que digo que el gobierno de turno con la confianza hace. ¿Para qué? Para tener más beneficios o lucrar a costa de los trabajadores. Es importante señalar que cuando se habla de cifras en rojo para las empresas a partir de estas medidas legales, no se habla de pérdidas, sino de menores ganancias. Si tiene menor ganancia, tiene la libertad de despedir un 5% de trabajadores. Por eso se viene pidiendo el archivamiento del proyecto de ley 4008, asimismo la derogatoria del Decreto Supremo 013. Pero retomando el tema de la CONFIEP, entendemos que es la CONFIEP quien promueve congresistas o financia campañas congresistas para que presenten esas iniciativas legislativas contra los trabajadores que finalmente terminan beneficiando al gran sector empresarial, como lo que se vio hace algunos meses en esta ley, pues, que buscaba crear a partir de los jóvenes mano de obra barata y explotada. Finalmente, Stevie, este tipo de prácticas son provocados por el sistema propio, por el modelo económico. ¿Qué mensaje le das a la juventud? ¿Qué mensaje le das al pueblo peruano en el marco de la convocatoria del paro nacional del 9 de julio? Invocamos a cada uno de los trabajadores a salir este 9 de julio al gran paro nacional que está convocando nuestra central CGTP, para así decirle a la CONFIEP y a este gobierno que basta ya de estas leyes antilaborales, basta ya de los abusos que están cometiendo contra los trabajadores, y pongámonos todos de pie y luchemos, porque es la única manera en cómo nos podemos levantar y alzar nuestra voz de protesta. Bueno, estuvimos aquí con Stevie Ricra Pérez. Muchas gracias, Stevie, por participar con nosotros en este programa La Fuerza, el programa de todos los trabajadores y trabajadoras. Con ustedes, esto es La Fuerza. En estos momentos nos encontramos con 2 compañeros dirigentes sindicales de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Contamos aquí con la presencia de Orlando Chaca y también del compañero Roque Panés. Entonces quería preguntarle, compañero Roque,
¿no? ¿Cómo ve usted, cómo ha visto, cómo se ha dado, en todo caso, la preparación desde la Federación de Mineros, ¿no?, para la Jornada Nacional de Lucha del 8 de abril? ¿Y cuál sería, en todo caso, su evaluación, ¿no? De verdaderamente, para mí la marcha del 8 ha sido exitosa. Ha sido un primer punto, la primera jornada que hemos tenido. Para nosotros, de verdad, ha sido tan grande como primera marcha que hemos tenido, y yo creo que este es el camino. Bien sabemos que la lucha es el camino. Hicimos un trabajo arduo en lo que es el sector minero, haciendo bajadas de base a todas nuestras bases afiliadas. Que los 110 bases afiliadas que tenemos, hicimos llegar todas estas problemáticas que está ocurriendo, que este gobierno está sacando todos los regímenes antilaborales que está afectando contra todos los trabajadores. Nosotros estamos aludidos por el gobierno. Tantos regímenes laborales, quizás sabemos que son inconstitucionales, pero nosotros vamos a decir a este gobierno en las calles, vamos a rechazar todos estos regímenes laborales que están saliendo a contra de los trabajadores en las calles. Claramente se ha visto el 8 de abril, como también ya se aproxima el 18 de mayo, que es una huelga minera. De igual manera, el 9 de julio, nuestro paro nacional. ¿Por qué es que se marcha, en todo caso, a la CONFIEP? Bueno, como vemos que esta marcha fue tan exitosa, y el por qué la marcha a la CONFIEP, como sabemos, la CONFIEP es el organismo en el cual están articulados todos los empresarios, y al ver que todas estas leyes salen a contra del trabajador, y ahora no se ve que el gobierno prácticamente está al lado del trabajador, no es tripartitamente como debería ser, pues la marcha a la CONFIEP es por eso, porque se está vulnerando nuestros derechos y no prácticamente se colabora con los trabajadores. ¿Cuáles son las razones por las que se está convocando este 18 de mayo a la huelga de mineros a nivel nacional? El sector minero, hemos aprobado a irnos a una huelga indefinida el 18 de mayo, es por el motivo de todos estos regímenes laborales, antilaborales que están saliendo. La 013, la 4008, yo creo que lo están dando facilidades a todos los empresarios. Y los empresarios hoy en día pues están actuando despidiendo trabajadores. En el sector minero están siendo maltratados los trabajadores contratados. Los despiden, cuando hacen un reclamo los despiden sin motivo. Y yo creo que nosotros como dirigentes no vamos a permitir que los compañeros trabajadores hoy en día pues sean despedidos sin motivo. ¿Cómo se está preparando la Federación de Mineros, en todo caso, para esta nueva jornada de lucha que se va a realizar el 9 de julio? Exactamente, como bien usted dice, las 3 jornadas, la cual fue el 8 de abril, el 18 de mayo y el 9 de julio, tienen que ser tan exitosas, ¿no?, como ya las tenemos planificadas. Y pues la Federación Minera está haciendo llamada a cada uno de sus bases, también está haciendo bajada de bases para articular más compañeros, y la gran minería, la pequeña y la mediana minería se están uniendo a esto, porque prácticamente se tiene que entender que no solo vulnera el derecho de algunos sectores, todo sector está comprometido con eso, ¿no? Y pues la Federación Minera está todo para que prácticamente participe en esta jornada. Los trabajos son arduos y se van a cumplir. Muchísimas gracias por su participación y por su aporte, justamente, y la invitación se extiende a todos los que nos están observando ahora, nos están viendo, ¿no?, a las jornadas que se vienen el 18 de mayo, que es la huelga minera a nivel nacional, la huelga indefinida, y además el 9 de julio, ¿no?, en la que todos los sindicatos afiliados a la CGTP y todas las personas simpatizantes pueden participar. Y continuamos en La Fuerza. En estos momentos nos encontramos con la compañera Sonia Cuentas, reconocida ex dirigente de la CGTP por el papel muy importante que ha desarrollado en su condición de secretaria de la mujer. Sin embargo, en este primero se acerca el 1 de mayo y también rememoramos, recordamos y homenajeamos a aquellos compañeros caídos en las distintas luchas contra el sistema, contra los opresores. Y por qué no traer también a la memoria un compañero muy importante para el movimiento sindical y también para el movimiento popular, el compañero Javier Alarcón, quien también en este año precisamente cumple 25 años de desaparecido. Compañera Sonia, usted, que no solamente ha sido un excelente dirigente de la CGTP, sino también ha podido compartir con él muchos pasajes muy importantes de la lucha sindical y también de la vida familiar. ¿Qué nos puede decir sobre el compañero Javier, su desaparición?
el papel importante que ha desarrollado él dentro del movimiento sindical. Javier fue el fundador, ¿no?, de la Federación de Docentes Universitarios. Él puso todo su empeño, todo su esfuerzo en que esa federación, que en un inicio era difícil realmente formarla, los docentes universitarios tenían sus reivindicaciones, pero venían de otra dinámica, ¿no?, que es diferente a los, digamos, otros sindicatos de la CGTP. Él le tocó ser presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú. También fue militante político. Él participó en muchas asambleas diferentes que había en ese tiempo, asambleas de la CGTP, reuniones de coordinación, fue parte de la Asamblea Popular Nacional y era un dirigente destacado por su capacidad de consenso, ¿no? Él también, como yo y como muchos dirigentes sindicales, estábamos en este escenario porque buscábamos una situación mejor para el país. Buscábamos que realmente los sectores que siempre habían sido relegados, los pobres de nuestro pueblo, tuviéramos y soñáramos con un país diferente, ¿no? ¿Puede describirnos cómo fue ese momento, qué significó la desaparición del compañero Javier, no solamente para el movimiento sindical, sino también para el movimiento popular? Javier viajó es lo que a mí me mencionó, que viajaba para cumplir tareas de carácter sindical, de carácter político. Incluso en esos momentos yo tenía la preocupación de que era un mes de diciembre, porque fue en diciembre del 89, era un mes difícil, pero él con su nivel de compromiso, de convicción, decidió asumir este viaje, ¿no? Muy pronto, a los pocos días, tuvimos una comunicación con él, pero después de varios días ya no logramos, le perdimos todo contacto, todo rastro hasta el día de hoy. Su federación, la Universidad Nacional de Ingeniería, se comprometió con la búsqueda de Javier. No era el primer docente desaparecido de la UNI, ya hubo otro docente desaparecido meses atrás. Las autoridades no dieron nunca una respuesta, acudimos a las fuerzas militares en esa oportunidad, y lo que ellos nos respondían siempre decía: búsquelo, ¿por qué no les pregunta a sus propios compañeros si entre ellos se matan? Javier es un desaparecido más de los miles que hubieron en esta época, ¿no?, en la década del 80. Las instituciones que ven el tema de los derechos humanos, ¿hubo algún contacto con estas instituciones? ¿Se logró algún avance? Hubo como una etapa de desconcierto, ¿no?, porque esa fue la época en que muchos dirigentes sindicales desaparecieron, aparecían muertos, como el caso del compañero Saúl Cantoral, que lo mataron, o desaparecían en la forma como desapareció Javier, y había también mucha guerra sucia, ¿no? La guerra sucia que planteaba el gobierno, que decía, bueno, pues es un compañero que debe haber sido muerto en algún lugar de los terroristas, ¿no? Querían plantear que había sido, que no era un desaparecido, sino muerto en esa forma. No tuve la oportunidad yo de estar en el país, porque tuve que salir, porque también fui acusada, denunciada, y tuve que salir del país en los siguientes años, pero desde Bolivia, donde yo he vivido casi 18 años, cuando se instaló la Comisión de la Verdad, yo mandé una comunicación al presidente de la Comisión de la Verdad, y él la Comisión de la Verdad investigó la situación de Javier, y él determinó su condición de desaparecido. En ese contexto, ya que la juventud hoy en día tiende a asumir algunos paradigmas, a
a mostrarse muy rebelde, con bastante alegría. ¿Qué mensaje usted, como luchadora sindical, luchadora social, conocedora sobre todo del tránsito político y social de Javier, qué mensaje podría darle a la juventud que va a ver este programa y que obviamente puede aprender una lección de ello? En esta pregunta que usted me hace hay un tema de fondo, ¿no? Que tiene que ver incluso con el tema de la vejez, el envejecimiento, ¿no? Porque los jóvenes que éramos como ustedes en esa época, ahora somos los adultos mayores de ahora, ¿no? Y como que la política de los gobiernos, ¿no?, también ha apuntado a desaparecer a toda la historia, la memoria de esa época, ¿no? Y por eso es de que se habla de desaparecidos, se habla de dirigentes sindical de esa época, son terroristas, ¿no? Entonces, con este cuento, con este mensaje del terrorismo, se ha catapultado, se quiere enterrar o que los jóvenes no conozcan esa parte de la historia, ¿no? La historia de Javier no debe ser diferente a los de miles de desaparecidos, de dirigentes sindicales, dirigentes políticos que ha habido en todo el país. Javier era una persona totalmente de un carácter increíble, era amigo de muchos. Yo me acuerdo que desde las 6 de la mañana lo llamaban todos los dirigentes de todo el país, de su federación, para consultarle, y él de 6 a 8 de la mañana con toda paciencia los escuchaba. Nunca le escuché un mal comentario de sus compañeros de la universidad, de sus compañeros con los que compartía la dirigencia sindical. Él amaba a sus hijas, las llevaba a sus hijas a todas las tareas que hacía, porque él era como docente universitario en el movimiento político en el que estuvo. Él era encargado siempre de la capacitación de los jóvenes, ¿no? Y siempre las tenía sus hijas ahí sentadas al costado en todas las reuniones que le tocó, que le tocaba el rol de formador político, ¿no? Entonces, en la memoria de nuestros jóvenes se ha ido perdiendo, ¿no?, toda esta actitud de muchos seres que dieron mucho por el cambio, ¿no? Más bien estaban violentos, ¿no?, que eran dirigentes violentos, que eran dirigentes totalmente desarraigados de sus organizaciones, ¿no? Y creo que Javier no era así, como muchos de los compañero Will, que eran compañeros que se debían que sacrificaron además mucho de sus vidas por la unidad del movimiento sindical, por la unidad del movimiento popular, porque realmente aspiraban a tener una nueva sociedad, ¿no? Creo que esa es lo que yo les diría a los jóvenes, que conozcan un poco más, que no se dejen llevar por eso de la vida, como ellos dicen, ya fue, ¿no? Una persona mayor a veces la ven y dice, ya, como dice, ya fue, ya pasaste, ya pasó tu tiempo, ¿no? No quiero decir que fue la etapa de maravilla, cometimos muchos errores, ¿no? Creo que el peor error que cometimos de no estar más unidos, ¿no?, de a veces hacer de nuestras discrepancias el tema más importante que lo que nos unía, y que los movimientos que ahora están forjando los jóvenes, a quienes creo que todo el pueblo tiene mucha esperanza, y que muchos como yo estarían dispuestos a apoyar y a fajarse por la lucha de los jóvenes ahora, ¿no?, que siempre consideren y tomen en cuenta este pasado histórico y todo lo que dieron compañeros como Javier, ¿no?, que fueron padres, amigos, hijos, hermanos, y que dejaron un vacío muy grande en nuestras vidas, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Este fue un capítulo homenaje, rememoranza sobre el compañero Javier Alarcón, un verdadero amauta en todo sentido de la palabra, y quien nos ha demostrado también en la práctica que necesitamos, para cambiar nuestra realidad, no hombres o mujeres que le dediquen sus tiempos libres al proceso, sino que le dediquen toda su vida.
Yo no quiero ser el hombre. Fue generado por el gobierno de Alan García, ¿no? Porque él fue que sacó de las cárceles a más de 5.600 entre narcotraficantes y delincuentes, ¿no? Para infiltrar en las obras de construcción civil. Hay muchos sindicatos que se han creado como organismos de fachadas para poder legalizar sus actos ilícitos. A diario vienen los asesinatos, a diario vienen las muertes. ¿Para qué vivir de engaños, hermano? De palabras que segregan veneno, acciones que martirizan al hombre, tan solo por tu capricho, riqueza, tan solo por tu capricho, riqueza, tan solo por tu capricho, riqueza. Y además queremos invitarlos al Tribunal Ético Andino por un trabajo digno que se estará realizando los días 29 y 30 de abril en el auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se analizará la problemática de los trabajadores, la defensa de los derechos laborales, sobre todo en el sector de la agroindustria. La sentencia será presentada en el mitin de 1 de mayo que convoca la CGTP. ¡Los esperamos! Vienen los